realmente estaba intentando que viéramos la clase de mieloma, pero no tengo idea por qué no lo quiere descargar acá. Así que para no seguir perdiendo el tiempo, vamos a hacer la siguiente clase, que es linfoma, y hoy día vamos a avanzar con linfoma de Hodgkin, y ya después continuaremos con el linfoma no Hodgkin y el mieloma, ¿no? Hoy día haremos Hodgkin. Entonces vamos a comenzar con caso clínico, para luego ir entendiendo bien cómo es lo del linfoma. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a ver. Esta célula es una de las células más características de la enfermedad de Hodgkin. Se llama la célula de Rett-Steinberg. Esta tiene un tamaño grande con respecto a lo que es un linfocito. Este es un linfocito, que es básicamente las células que se modifican con la enfermedad. Sí. Vemos una serie de linfocitos, ¿no es cierto? No quiere decir que es específica, pero sí es muy característico que si un paciente tiene clínica de esta enfermedad y además en la biopsia encontramos esta célula, lo más lógico es que nos dé el diagnóstico. Hay otros métodos, por supuesto, para tener una mejor evidencia, ¿no? Entonces acá la vemos en el contexto de varias células que están por otros lados. ¿Ven? Linfocitos, todos son linfocitos. Estos vienen siendo granulocitos o segmentados, como ustedes ven, grandecitos también. Acá tenemos otros, pero todos estos que son pequeños y estos que son así muy oscuritos principalmente son linfocitos. Los ven casi muy parecidos y rodeando a esta célula. Entonces vamos a hablar de un caso clínico de un paciente que llega a la emergencia. Es un paciente varón de 62 años de edad, ingresa por la emergencia porque tiene dolor inguinoescrotal, dificultad para miccionar, está impedido de deambular por el dolor, ¿no? Entonces tiene acá aumento de volumen a nivel escrotal. Y todo esto ha sucedido de una manera progresiva en el curso de 2 meses de evolución. En los últimos tiempos se ha agregado fiebre y sudoración nocturna. Entonces, básicamente eso es lo que el paciente refiere, lo que está en la historia. De hecho, es un paciente que yo lo he visto, ¿no? Antecedente de hipertrofia benigna de próstata. Entonces, miren lo interesante, varón y 62 años. Ustedes verán que las neoplasias hematológicas, con excepción de la leucemia linfoblástica, todas las demás enfermedades realmente son de predominio en edad adulta y adulto mayor, con excepción de la leucemia linfoblástica, que se da, que es la primera neoplasia de los niños, y ya hemos conversado un poco de eso. En el examen físico, el paciente está en aparente regular estado general, regular estado de nutrición e hidratación, está lúcido, está orientado, tiene una facies dolorosa, está contraído, angustiado, ansioso, quejumbroso y además sudoroso, ¿no? Puede ser por la misma ansiedad, por el mismo dolor, o también puede ser por lo que estaba refiriendo que tenía fiebre, ¿no? Todas esas cosas podría ser para que el paciente tenga
esta apariencia. Pero acuérdense que hemos dicho en la anterior que el paciente tenía sudoración nocturna. Entonces, vamos viendo que la presión arterial la tienen 150/80, lo cual es totalmente aceptable para la edad del paciente. Frecuencia cardíaca 90 por minuto, totalmente aceptable también. Frecuencia respiratoria 16, un poquito de aumento en la frecuencia, tal vez por la parte que se llama ansiedad. Y se encuentra afebril en ese momento. No hay evidencia de sangrado, no hay palidez, no se palpa adenomegalia cervical o axilar, no hay alteración neumológica, se palpa el vaso a 3 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo y tiene conglomerado ganglionar inguinal bilateral, signos inflamatorios en la zona inguinal, edema escrotal a tensión y también edema de miembros inferiores. Entonces, hasta ese momento, ¿qué tenemos de interesante? Es una historia que no es agudo realmente, porque el paciente refiere que desde hace 2 meses ya está con todas esas sintomatología relatada. Y además, vemos que en el examen físico hay mucha signología. Está el hecho de que se palpe el vaso, que tenga todos esos ganglios a nivel inguinal. Y esos ganglios son grandes, ya que le provocan síndrome compresivo. Y ese síndrome compresivo da lugar a signos inflamatorios, al edema escrotal, que incluso esa tensión cambiando la coloración de la piel del escroto. Y además tiene edema de miembros inferiores, o sea que es una cosa mecánica que está comprimiendo. Esto no es pequeño, esto es grande. Pero ¿qué otra cosa tenemos a favor? Y es que a nivel cervical o axilar no se palpa nada y tampoco hay compromiso neumológico. El vaso, recuerden que el vaso es como decir un ganglio grande y se afecta fácilmente por todos los procesos proliferativos, llámense linfo o mieloproliferativos. Pero tampoco es que esté muy grande, ¿no? 3 centímetros debajo no es muy grande. Lo que sí es cierto es que el compromiso es más a nivel inguinal. ¿Qué podemos pensar? Si es que tiene los ganglios grandes, podemos pensar que eso no es solamente un proceso inflamatorio y ya está, sino que esto es consecuencia, el problema inflamatorio, de que haya crecido estos ganglios. Entonces, estamos hablando de un problema, un tumor de linfáticos. Y un tumor de linfáticos se llama linfoma. No estamos hablando qué tipo de linfoma, solamente hemos dicho un tumor de linfáticos. Entonces, el paciente, estamos en hematología, tiene un tumor en los linfáticos, tiene que ser un linfoma. Para descartar el linfoma, lo más importante es lo que ya hemos relatado, la historia clínica, los hallazgos, la signología del examen físico. Pero igual tenemos que hacer la evidencia y tenemos que ayudarnos de los exámenes auxiliares. Lo que siempre se pide en cualquier tipo de patología benigna o maligna son las pruebas hemáticas, ¿no? Entonces vamos a pedir primero el hemograma y con el cual nos va a dar información sobre la hemoglobina, los leucocitos, las plaquetas, si es que hay algún tipo de alteración a nivel de las constantes corpusculares, etc. Y es probable que no encontremos nada malo, si es que la médula ósea está bien. Pero si es que la médula ósea no está bien, ya nos va a dar manifestaciones hemáticas.
hemos dicho que cuando la enfermedad comienza en la médula ósea se llama leucemia, pero cuando la enfermedad comienza en los ganglios linfáticos se llama linfoma. Y que de ahí puede extenderse a la médula ósea, claro que sí, y eso ya estaríamos hablando de un estadio avanzado de un linfoma, porque está invadiendo algo más de su compromiso inicial. Y vamos a ver entonces que hay dos clases principales de linfoma, los Hodgkin y los no Hodgkin. Y vamos a mirar acá que los Hodgkin generalmente son de los ganglios y que se van extendiendo por vecindad, mientras que los no Hodgkin, si bien es cierto, es casi la misma cantidad de nodales y extranodales, no necesariamente se extienden por vecindad e invaden rápidamente otros órganos que no son exactamente los ganglios. Entonces puede invadir hueso, piel, vísceras, etc. Además de los exámenes hemáticos que hemos dicho que pueden estar normales o no, vamos a ver obviamente pruebas para ver cómo está funcionando el hígado, el riñón, porque esto también nos va a dar una idea de cuánta fragilidad o cuánto compromiso o cuánta comorbilidad puede tener el paciente. Y nos va a ayudar también para el tratamiento que vamos a poder elegir, porque muchos medicamentos se eliminan por vía hepática o son sintetizados o por vía renal. Beta 2 microglobulina, DHL, son marcadores, ¿no?, de neoplasias linfoides principalmente. Sin embargo, no son específicas. Puede haber otras circunstancias en las que estas también se puedan elevar. La velocidad de sedimentación, que nos va a ir diciendo que el paciente tiene una enfermedad en actividad o la puede descartar. Entonces, esta es una prueba muy sensible, aunque totalmente inespecífica. El PCR no es la reacción en cadena de polimerasa, sino un reactante de fase aguda para ver los procesos infecciosos. PSA, ¿por qué pedimos PSA? Porque el paciente tiene un antecedente de hipertrofia prostática y no sabemos en algún momento si es que esto puede realmente ser una neoplasia prostática y por la zona haber dado ganglios y pensar de que no es un linfoma, sino de que es una neoplasia de próstata que tiene compromiso ganglionar. Entonces se pide el PSA. A pesar de que no es la impresión diagnóstica, no está de más descartar por el antecedente. Examen de orina, ya que estamos diciendo que le impide miccionar el hecho de tener esa masa ganglionar y compromiso mecánico. Entonces tranquilamente puede condicionar una infección urinaria. Ecografía de partes blandas, ya que hemos dicho que está edematizado todo el escroto e incluso los miembros inferiores. Y de esa manera podemos ver la compresión. Y necesitamos saber si es que no vemos ganglios en las axilas ni en el cuello, pero no sabemos si es que pueden estar a un nivel más profundo que no lo podemos palpar. Así que para eso, para tener una certeza del compromiso, dónde está exactamente, hacemos una tomografía cérvico, tóraco, abdomino, pélvica. Y de esta manera tenemos cubierto todas las adenopatías que pudieran existir en esos segmentos. Como se hace la prueba y se ve que todo está solo a nivel inguinal, entonces el gol estándar para hacer el diagnóstico de cualquier neoplasia es la biopsia. La biopsia dirigida hacia la zona del tumor. En este caso es una biopsia ganglionar inguinal.
Los resultados de estos exámenes, o sea, de la biopsia principalmente, es compatible con un linfoma de Hodgkin. ¿Qué tipo de linfoma de Hodgkin? El linfoma de Hodgkin más frecuente es el de esclerosis nodular y es el que le sale a este paciente. Entonces, con esto ya tenemos el diagnóstico, pero no tenemos la extensión de la enfermedad. Para hacer la extensión de la enfermedad o estadiaje, vamos a hacer una biopsia de médula ósea, porque ya le hemos hecho la tomografía y dice no hay compromiso excepto el que está a nivel inguinal. Entonces ya sabemos dónde está. Como son ganglios grandes y que comprometen bilateralmente a la región inguinal, ya estamos diciendo ese no es un estadio 1, es un estadio 2. El vaso también está comprometido, pero el vaso no altera el estadio y solamente se debe hacer presente de que el vaso está alterado. Pero también tenemos que mirar si es que hay otro órgano comprometido. Con la TAC también se descarta que no haya otro órgano comprometido en este caso, pero no sabemos si es que la médula ósea está comprometida. Si es que la médula ósea estuviera comprometida, automáticamente pasa a ser un estadio 4. Y el linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, solo tiene 4 estadios. 1, 2, 3 y 4. El 4 es el más avanzado. Y vamos a ver lo que son también los síntomas B. Entonces acá vemos que la TAC mostró un compromiso a nivel de los ganglios inguinales en conglomerado, comprometiendo varias cadenas linfáticas y además tiene la esplenomegalia. Se hace el aspirado de la médula ósea y la biopsia y se encuentra que tiene infiltración linfoide B y presencia de células de red Stenberg, como la que hemos mostrado en la primera diapositiva. Con eso se concluye, es un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Porque tiene la célula de red Stenberg. Es difícil decir que es un linfoma no Hodgkin y que tenga este tipo de células. Podría tratarse de un linfoma mixto, podrías tener las células de red Stenberg y además tener células compatibles con un linfoma no Hodgkin. Entonces es un linfoma Hodgkin y no Hodgkin a la vez. No superpuesto, sino que puede tener una sección del tumor con un diagnóstico y otro sector con el otro diagnóstico. Son casos raros, pero se ven. Y recuerdan también cuando hemos hablado de las leucemias linfáticas crónicas y hemos dicho que un porcentaje pequeño puede hacer crisis y virar hacia un linfoma de Hodgkin y otro porcentaje virar hacia un linfoma no Hodgkin. Lo dijimos, ¿no? Y eso se llama el síndrome de Richter. Muy bien, el paciente entonces tiene un linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular y por tener compromiso de la médula ósea es un estadio clínico 4. Y por tener fiebre y sudoración profusa, eso se llaman síntomas B. Entonces se llama el diagnóstico completo, linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, estadio clínico 4B. Como es el máximo, el 4B, el paciente necesita rápidamente disminuir ese tamaño de los ganglios y por ende disminuir el edema escrotal, el edema de los miembros inferiores, porque está descomprimiendo mecánicamente. Entonces, el tratamiento para este paciente es reposo, ¿no? Se hospitaliza, en la hospitalización está en reposo, como tiene signos inflamatorios y dolor, se le da analgesia y lo más importante, se le da el esquema de quimioterapia, que es el gold estándar para los linfomas de Hodgkin. Y ese ciclo se llama ABBD. Como es
estadio, el máximo estadio, o sea que tiene mucho compromiso, le vamos a dar también el máximo de ciclos que se da para esta patología, 8 ciclos de ABVD. Luego vamos a ver qué significa eso. El paciente hace remisión completa y pasa a observación. Entonces decimos, vamos a observarlo en las consultas externas, ambulatoriamente, vamos a ir mirando cómo está el paciente, etc. El paciente que no tiene una buena respuesta al tratamiento, debemos considerar otros tratamientos que hay, ¿no?, disponibles, como una segunda línea, una tercera línea, y tal vez, por considerar que con eso no se va a curar el paciente, poder determinar si es candidato o no a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. En el caso del paciente, no fue un candidato a un trasplante porque tuvo muy buena respuesta a la quimioterapia. Y por el hecho de tener más de 60 años, podría tener mayor riesgo de complicaciones. Ojo, no es un trasplante de progenitores halogénico, lo cual es poco común en pacientes de esa edad y que además también no es fácil tener un hermano que sea joven y compatible para ese paciente, ¿no? Porque los hermanos suelen ser de edades parecidas y suponiendo que alguien de 60 no sería muy buen donante. Y además el paciente puede tener mayor riesgo a complicaciones. En caso de que sea autólogo o halogénico, va a tener complicaciones con el trasplante, sin embargo, más si es que son trasplantes halogénicos. El paciente evoluciona muy bien, ¿no? Y hasta la fecha está en condición de observación, pero definitivamente esta enfermedad se puede curar. Y vamos a mirar que la esclerosis nodular, si bien es cierto es la más frecuente, no tiene un pronóstico desfavorable. Muy bien, ese es el cuadro, un cuadro clínico del paciente. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa que no se haya entendido del caso clínico para pasar ya a la teoría? Yo, doctora, disculpe, yo tenía una duda con respecto a los estadios, en este caso del paciente. Ya, ahora lo vamos a explicar cuando sigamos en la teoría y vamos a ver que el estadiaje, hay un estadiaje de Ann Arbor que es muy simple, ¿no? Y que solamente considera los estadios 1, 2, 3 y 4, y que puede ser A o B, dependiendo si está encima del mediastino o abajo del mediastino. O sea que si tú tienes un ganglio en el cuello y tienes otro en la ingle, automáticamente es un estadio 3, porque está por abajo y por encima del mediastino. Pero si es que además, si tengas solamente una zona con la tumoración y tienes una víscera comprometida, por ejemplo, que tengas un ganglio en el cuello y que además tengas el hígado, por ejemplo, comprometido, y automáticamente es un estadio 4. Igualmente sucede si es que tienes un ganglio positivo en el cuello y además la médula ósea está comprometida. Automáticamente también es un estadio 4. Y sería un estadio 2 si solamente tiene dos regiones comprometidas, dos regiones ganglionares comprometidas, ¿no? Y que estén en un solo lado del mediastino. Entonces eso sería un estadio 2. Ahora lo vamos a ir mirando. Entonces ya decimos acá, en el cuadro clínico tenemos que hacer una buena anamnesis, tenemos que ver el ECOG. El ECOG quiere decir
Eastern Cooperative Oncology Group. ¿Eso qué significa? Que hay una escala donde te informa que el paciente está en buen estado físico y tiene que cumplir ciertos requisitos y un puntaje. Entonces tú puedes tener un ECOG 1, un ECOG 2, un ECOG 3, un ECOG 4, etcétera, lo que te va diciendo si el paciente va a ser un buen tributario de la quimioterapia o no lo va a hacer, ¿no? Entonces lo vamos a describir. Necesitamos la exploración física completa, siempre. En eso se incluye la edad, el género, la raza, el peso, las constantes vitales, valoración de comorbilidad, porque todo esto nos va a servir de soporte para el tratamiento. Si es que el paciente no tiene una buena valoración de las comorbilidades, tal vez no va a estar muy complicado su tratamiento. En cuanto a los exámenes auxiliares, es muy importante tener la velocidad de sedimentación. Tan es así que si no se ha hecho al principio, debe uno intentar pedirla, porque esto nos va a servir de un factor pronóstico. La bioquímica completa, pues claro que es importante saber cómo está la glicemia, las funciones hepática, renal y tiroidea, ver qué nivel de deshidrogenasa láctica tiene, porque hemos mencionado que es muy importante como marcador en neoplasias linfoides, no exclusivamente de linfoma de Hodgkin, sino todas las neoplasias que son linfoides. Y la albúmina, porque también nos habla de la función hepática, la albúmina. Necesitamos, se fue, serología. Doctora, ¿Qué pasó? disculpe, se ha dejado de proyectar su diapositiva. Sí, qué raro, ¿no? Sí, doctora. ¿Qué pasó? No sé, doctora. Ay, por Dios, estas cosas yo no sé, son muy modernas y todo, pero cuando quieren se salen. Se salen, simplemente. No ha habido ningún motivo para que se salga. Y se ha salido. Muy bien. Entonces, son importantes las pruebas, ¿no? La serología viral de hepatitis B, hepatitis C, VIH. Principalmente, estos nos importa y también nos importa el Epstein-Barr. Había a veces teorías en que decía que el Epstein-Barr estaba relacionado con la generación de este tipo de linfomas, pero como no se ha podido probar, pues ahí queda. Otras cosas que nos ayudan muchísimo en todo lo que son tumores son las imágenes, pruebas de imagen. Y inicialmente se comenzó con los rayos X. Los rayos X ahora se ven como una cosa muy rudimentaria, muy simple para establecer un buen diagnóstico y un buen seguimiento. Y ustedes han visto que ha ido evolucionando y que después de las radiografías salían las radiografías con contraste y después de las radiografías con contraste pues vino la ecografía y luego la tomografía, era lo máximo, ¿no? Y después la tomografía helicoidal y que también podías hacer movimiento, las tomografías milimétricas, etcétera, que podías detectar tumores pequeños. Muy bien, todo eso obviamente está vigente. Y cuando tú no tienes un arma, pues una radiografía bien tomada y bien analizada y bien interpretada, también te puede dar muchas luces. Pero si es que estás con unas metodologías, con unas tecnologías mejores, ¿por qué no usarlas, no? Así que la TAC nos servía mucho siempre y cuando midieras las lesiones, ¿no? Entonces, sobre todo las lesiones que eran superiores a 1.5, porque esas son las que te dan neoplasia. Si son más pequeñas, no son importantes, son un poco dudosas de pensar, inclusive son una mala muestra para una biopsia.
No contentos con que tenemos la TAC, pues también tenemos el PET, ¿no? Entonces, esto ustedes saben que es una tomografía axial computarizada. Y el PET es una tomografía por emisión de positrones. Entonces, acá es una tecnología diferente en que se hace por captación, por captación de ciertos marcadores que son realmente radioisótopos. Entonces, esto se examina si es que las lesiones tienen una captación igual o superior a la captación de hígado y de mediastino basales. Entonces, teniendo este como base, se ve todas las demás lesiones. Entonces, el PET-CT es una metodología deseable y puede sustituir a lo anterior, pero se requiere siempre el contraste radiológico para poder medir bien las lesiones. Pero esta a la actualidad es la mejor tecnología de imágenes para detectar no solamente la enfermedad, sino también el efecto del tratamiento. Es decir, ustedes primero en el basal le hacen un PET y tiene un resultado. Después se le da el tratamiento y al final del tratamiento se hace un nuevo PET para ver también el resultado y se compara el resultado para ver si es que también ha desaparecido todo o aún persisten algunos nódulos o si por el contrario la enfermedad podría haber aumentado. Entonces es lo que se usa, pero no se debe abusar. Tienen sus tiempos precisos para hacerlos. Otras pruebas que se hacen en estos pacientes y que se deben hacer son la biopsia, que hemos dicho, para aclarar cuando hay alguna alteración como citopenias y principalmente para el estadiaje. O sea que nunca se debe hacer una biopsia de médula ósea antes de tener el diagnóstico. Nos sirve para ver si también hay compromiso, por eso se llama estadiaje, para ver si está en el estadio 4. Las captaciones focales del PET se van a considerar positivas, mientras que las que son difusas no son infiltrativas, sino que se considera algo reactivo. Entonces, eso te lo interpreta el radiólogo especialista o capacitado en PET. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? Porque es un paciente no tan joven. Y vamos a ver si es que el FEBI, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, está adecuada. Porque eso también nos va a ayudar a ver qué tratamiento no debemos darle. Si es que tiene mal el FEBI, no vamos a darle un tratamiento que lesione a su corazón. Si es que tuviéramos alguna duda con la ecografía, podemos hacer una resonancia. También se tiene que hacer un estudio de pulmonar, ¿no? Para ver si es que hay principalmente historia de tabaquismo, si es que hay en nuestro país tuberculosis, test de embarazo en las mujeres jóvenes, preservación de la fertilidad según la disponibilidad y la urgencia, porque las medicinas que le podemos dar podrían afectar la fertilidad, ¿no? Entonces, básicamente, este caso clínico nos ayuda para saber que es un tumor. Difícilmente uno puede decir este es un Hodgkin o este no Hodgkin solo por la clínica. Difícilmente. Solamente ya podrías, pero de nada te serviría decir, bueno, como solo tiene compromiso a nivel inguinal, este tiene que ser un linfoma de Hodgkin porque no ha invadido otros sitios a pesar de que está tan grande. Pero de nada te sirve porque tú necesitas la biopsia y la evidencia para poder determinar el diagnóstico preciso y de esa manera dar el tratamiento. No estamos en la época en que
solamente con la clínica lo vas a diagnosticar y vas a dar tratamiento. Tal vez antiguamente era así, y así todos los linfomas se llamaban Hodgkin cuando recién se descubrieron, hasta que vieron de que había otros que eran diferentes. Y por eso les pusieron no Hodgkin. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con otra presentación, y esta ya sería esta de acá. Ya está. Vamos a seguir hablando más de nuestro linfoma de Hodgkin. Entonces, ¿el linfoma de Hodgkin es una neoplasia? Sí, es una neoplasia. Es una linfoproliferación, o sea, los linfocitos se incrementan y son clonales y son B. Entonces uno diría, ¿y cuál es la diferencia con la leucemia linfática si también es linfoproliferativo y muchas veces y es clonal y muchas veces es B? Son los estadios, y hemos dicho además cuando aparece en la médula o cuando aparece en el ganglio linfático. Y además son los tipos celulares. No hay leucemia linfática que tenga células de red Stenberg. No lo hay. Entonces es diferente. El linfoma de Hodgkin no tiene blastos. Sus linfocitos son maduros, son pequeños. O sea que no son de una célula precursora, pero son clonales. O sea que son de una, el origen es una célula que ha cambiado, ¿no? Por eso se llama clonal. Son potencialmente curables, eso es lo bueno. Se pueden curar estos pacientes, a veces solamente con la quimioterapia y otras veces para consolidar necesitan al trasplante. Tiene algo interesante en cuanto a su distribución etaria. Tiene dos picos de incidencia. Uno que es mayoritario en el adolescente y o adulto joven, o sea que les da entre los 15 y los 30 años. Y recuerden, son picos, no quiere decir que a un chico de 10 años no le va a dar linfoma de Hodgkin, le puede dar, o que a uno de 80 años no le puede dar, claro que sí. Son los momentos de la vida en que da más alto el linfoma de Hodgkin, siendo que el linfoma de Hodgkin tampoco es una patología muy frecuente. Entonces tenemos el pico entre los 15 y los 30 años y un segundo pico en los adultos mayores de 55 años. Debido a que el tratamiento avanzado antes, yo no diría que ha avanzado muchísimo, pero de todas maneras, hace tiempo, cuando yo era residente, el tratamiento que se daba era MOP, se llamaba MOP, M-O-P-P. Ya no se usa realmente ese tratamiento porque es tóxico y puede dar neoplasias secundarias, otras neoplasias sobre la neoplasia que ya está establecida. Las tasas de supervivencia han mejorado mucho en las últimas décadas con otros tratamientos nuevos, sobre todo los anticuerpos monoclonales. A la actualidad, la supervivencia se calcula en 92% al año de diagnosticados. Y a los 5 años hay pacientes que tienen 85% de sobrevida global. A los 10 años del diagnóstico, 80% de los pacientes están vivos y libres de la enfermedad. Entonces se les considera curados, ¿no? Esta es una idea de lo que es el sistema linfático y vemos que todo el cuerpo está lleno de ganglios, ¿no? Así que en cualquier ganglio que encontremos puede haber una proliferación clonal y dar origen
a la neoplasia. Entonces, es difícil llegar a este extremo, ¿no? Y que el paciente no haya tenido un tratamiento, ¿no? Miren ustedes este crecimiento de ganglios justo en la parte del cuello y en la región posterior. Entonces, cuando el tumor es bastante grande, algunos dicen mayor de 10 centímetros en su diámetro más amplio, eso se llama una masa bulky, ¿no? Entonces, es una enfermedad extensa y muchas veces cuando hay esa masa bulky, es difícil hacer un estadio y decir, solo porque lo tiene en la región del cuello es un estadio 1 o 2, porque tiene varias cadenas ganglionares. Con esa masa uno lo considera una enfermedad masiva y extensa. Muy bien. Y parece mentira, pero esto no requiere cirugía. Estas cosas se van a desaparecer solamente con el tratamiento que uno elija, que puede ser una radioquimioterapia. Entonces acá vemos que los pacientes pueden tener, además del linfoma en sí, ¿no?, las obstrucciones que habíamos mencionado, ¿no? Entonces vemos acá que la pierna está totalmente hinchada, que el abdomen está bien distendido, que incluso hay una hernia abdominal y umbilical, perdón. Entonces vamos a ver que todo esto es compromiso. ¿Qué otra cosa vemos interesante acá? Vemos que estas lesiones, ¿no? Hay lesiones que pueden ser vasculitis y que se acompañan de esta enfermedad. También podría ser de que el paciente presente alguna enfermedad viral, como por ejemplo herpes, por la misma condición de inmunidad disminuida. Bueno, es por compresión que sucede eso. El linfoma de Hodgkin tiene una clasificación histológica y además de eso, lo más importante son dos subtipos principales. El subtipo que se llama clásico y el que se llama de predominio linfocítico nodular. El clásico es el 95% y el de predominio linfocítico nodular es el 5%. O sea que es bastante raro. Y dentro de lo que es el clásico, lo que predomina es el subtipo que se llama esclerosis nodular, que es el que tenía nuestro paciente del caso clínico. Luego tenemos los otros subtipos como celularidad mixta, depresión linfocitaria o un linfoma rico en linfocitos. Entonces, cada uno tiene un porcentaje de presentación. Lo que más vemos es la esclerosis nodular. En el linfoma clásico, el diagnóstico se basa principalmente en el hallazgo de las células de Sternberg. Entonces, si decimos que el clásico es 95%, pues vamos a encontrar con bastante frecuencia este tipo de células en la biopsia. Ya hemos dicho que no es patognomónico, puede observarse en los linfocitos, en los linfomas T y en algunos casos en mononucleosis infecciosa. Pero el cuadro clínico es diferente. Podemos encontrar esa histología, pero el cuadro clínico revierte